Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. Hoy te traigo un poderoso hechizo que ha sido utilizado desde hace cientos de años y que sirve para atraer nuevamente a tu pareja. Este ritual hará que se caliente y que vibre por ti. Ya no tendrá ojos para nadie más que tú. Te pensará, te llamará, te buscará, porque serás el centro de su universo, el centro de su vida. Solo estará bien si está junto a ti. Este hechizo es perfecto para todo aquel hombre que nos ha dejado por irse con una nueva mujer. También sirve para todas esas parejas que están viviendo un proceso de alejamiento, que ven con desesperación que todo se está enfriando, que su hombre ya no las quiere, que su hombre ya no las busca. De igual forma, sirve para atraer a ese hombre que tanto nos gusta y que no se ha dado cuenta de lo que sentimos por él. Este hechizo le hará abrir los ojos, meterá en su cabeza el pensamiento de nosotros, se dará cuenta que la vida ya no es la misma, sino está a nuestro lado. Comenzará a desearnos con mucha pasión, todo su ser palpitará por ti. Antes de comenzar, dale clic al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Este video es solo informativo. Los amigos de este canal ya saben que abajo en los comentarios me pueden realizar cualquier consulta y con mucho gusto les contestaré. Mi única intención es ayudarles para que alcancen nuevamente su felicidad. Muy bien, vamos al punto. Los materiales que utilizaremos son los siguientes. Un tomate de color rojo, puede ser de cualquier tipo. 4 hojas de laurel seco. Alcohol. También puedes utilizar licor, cualquier bebida fermentada o acetona. Nunca tu perfume, porque ahora le gusta el perfume de alguien más. Un pedazo de papel blanco, sin rayas ni cuadros. Azúcar, que puede ser de cualquier tipo. Blanca, refinada, morena o lo que tengas a la mano. Canela en polvo, que la puedes encontrar en cualquier tienda, mercado o supermercado. La puedes encontrar muy cerca de ti. Un lápiz o bolígrafo de cualquier color. Un plato de cristal, vidrio o cerámico. Tiene que ser redondo, porque lo redondo significa ciclo y queremos que se vuelva a repetir nuestra felicidad. Si alguien se fue, va a regresar. Una vela o candela de color blanco. También puedes utilizar una roja o rosada. Puede ser nueva o usada. Un vaso de cristal con agua, no importa si tiene diseños. Y un cuchillo, que puede ser de hoja lisa o aserrada. Yo siempre trato de usar materiales que ya tengas en tu casa o que los puedas conseguir fácilmente en algún lugar cercano. Para marcar el inicio del ritual, encendemos la vela con un fósforo o cerillo. Luego lo apagas amaqueando la mano. Nunca lo soples. Si solo tienes encendedor o mechero, tomas un pedazo de papel, le prendes fuego y luego se lo pasas a la veladora. Luego lo tiras al suelo para que se termine de consumir. Ahora tomas el vaso con agua entre tus manos y lo activas diciendo: agua, absorbe todas las malas vibraciones que vengan hacia mí. Y lo pones nuevamente en su lugar. Tomas el plato y le impregnas tu energía. Sóbalo, pásale toda la buena energía que desprendes de tus manos, encima y también abajo. Haz lo tuyo. Tócale todas las superficies. Estás activando este plato, porque será la base de tu hechizo. Ya lo tenemos listo. Agarras el papel y lo partes por la mitad. No debes usar tijeras ni nada que lo corte. Lo tienes que hacer con tus propias manos. Vamos a partir la mitad y no importa si no queda bien. Eso es lo de menos.
Vamos a dejar una mitad porque no la vamos a ocupar. Y nos quedamos con esta mitad. Ahora le vas a quitar todas las orillas que tuvieron contacto con la máquina cortadora. Hazlo despacio, como te dije al principio, no importa si no queda recto, si no queda bonito. Eso es lo de menos. Lo que importa es quitarle esas orillas que ya fueron contaminadas con la máquina cortadora. Serían las 3 orillas porque la parte de abajo, la que quedó en medio, esa ya está cortada. Acá está. Ahora le pasas tu energía. Sóbalo. Presiónalo. Estrújalo levemente. Haz lo tuyo. Es tu papel. Transmítele toda la energía que desprenden tus manos. Ya lo tenemos listo para trabajarlo. Ahora jalas el plato y lo pones sobre este. A continuación le aplicarás la canela en todo el papel. No debe quedar ni una parte en blanco. No importa si se cae un poco. Por eso lo tenemos en el plato. Ahora lo pasarás por todo el papel. Impregna todo el papel, completamente todo. Que no quede ni una parte en blanco. Eso es muy importante. Todas las orillas. En este momento tomas tu lápiz o tu bolígrafo y escribes el nombre completo de la persona en una sola línea. Los nombres nunca se cortan. Si es el nombre de una mujer, lo pones 5 veces. Y si es el nombre de un hombre, lo pones 10 veces. Esto se hace porque el hombre es menos sensible y necesita más potencia para reaccionar. Si solo tienes un nombre, lo puedes colocar e imagina su rostro. Si tienes un nombre y un apellido, también lo puedes usar, aunque lo ideal es poner el nombre completo. Yo uso lápiz porque el grafito pinta mejor a través de la canela, pero tú puedes usar bolígrafo si eso es lo que tienes a la mano. Como ejemplo, yo escribiré María Julia Pérez Martínez. María Julia Pérez Martínez. Lo escribiré 4 veces más porque es el nombre de una mujer. Tienen que ser 5 veces en total. María Julia Pérez Martínez. María Julia Pérez Martínez. La cuarta. María Julia Pérez Martínez. Y la última. María Julia Pérez Martínez. Si escribes el nombre de una mujer son 5 veces y si es del hombre son 10 veces. Fíjate bien en eso, es muy importante. Ahora que ya escribimos el nombre, le aplicas suficiente azúcar y la esparces por todo el papel. Así está bien. Ahora espárcela. Mézclalo con la canela, especialmente en donde has escrito el nombre de la persona que quieres atraer, de esa persona a quien va dirigido nuestro hechizo. Mézclalo muy bien, eso es suficiente. Ahora pasaremos todo el material hacia el centro. Lo pones afuera del plato. Y el material que te quedó acá lo puedes poner encima. Puedes poner el papel con el material en el centro, aquí, a un lado. Lo tienes pendiente. Ahora nuevamente utilizaremos el plato. Agarras el tomate y el cuchillo y lo partirás en cruz. Cuida de no cortar hasta abajo. Cada vez que cortas una fruta o verdura, debes empezar por la parte que estuvo en contacto con la rama, con esta parte. Esta es la parte de abajo que no ha tenido contacto con la rama y esta es la que sí tiene contacto. Acá es donde comenzarás a cortar en cruz. Empecemos. Debes tener mucho cuidado de no herirte. Vamos a cortar
hasta antes de llegar al fondo. El fondo no lo cortes. Ahora cortamos en cruz. Cortas con mucho cuidado. Así está bien. Ahora lo abres como si fuera una flor. Acá lo tienes. Tomas las hojas de laurel y le pones una a cada parte del tomate. Vamos a empezar por acá. Tienes que meterlo adentro de la pulpa. 1. Esta es la segunda hoja. La tercera hoja. Tiene que estar bien metida adentro de la pulpa. Y la cuarta hoja. Agarras el papel que ya está previamente preparado y le aplicas al tomate una parte de la canela y azúcar. La mitad debe quedar encima del papel y la mitad se la aplicas al tomate. Hacemos un pequeño embudo y comenzamos a llenar nuestro tomate con el material. Ahora la otra parte. Debes de cuidar que sí te quede material en el papel. Así está bien. Vuelves a regresar el material al centro del papel. Aquí lo tenemos ya. Nuestro hechizo está quedando de esta forma. Ahora doblas el papel como si fuera un sobre, cuidando que no se caiga el material. Aprieta muy bien cada doblez. Vamos a hacerle un doblez. Un segundo doblez. Vamos a hacerle un tercer doblez. Siempre aprieta los dobleces, hazle presión. Y el último doblez. Hazle presión. Ahora aprieta todas las orillas. Lo pones al lado derecho y el tomate tiene que estar en el lado izquierdo. A continuación le aplicas 5 gotas de alcohol con el dedo si pusiste el nombre de una mujer en el papel. Y 10 gotas si es el nombre de un hombre. Lo abres, impregnas tu dedo con el alcohol. Si tienes un gotero es mucho mejor. Yo lo estoy haciendo de esta forma porque es más práctico para todos nosotros. 1, 2, 3, 4 y 5 gotas. Fueron 5 gotas porque fue el nombre de una mujer el que coloqué en el papel. Si tú pusiste el nombre de un hombre, tienen que ser 10 gotas. 5 al frente y 5 atrás. Ahora ubica el tomate al lado izquierdo, porque representa el corazón de esa persona, y el papel al lado derecho. Colocas tus manos sobre el hechizo y dirás la siguiente oración. Mi Dios del amor, humildemente te pido que me ayudes. ¿Para qué? Y dices el nombre de la persona que has puesto en el papel. Regrese nuevamente conmigo. Mi corazón sufre y mi alma llora por su ausencia. Por favor, apiádate de mí y concédeme lo que te pido. Tomas el plato y lo metes bajo tu cama. El papel tiene que estar bajo el plato, en contacto con el suelo. De esta forma. Mientras que el tomate debe ir sobre el plato. Si por algún motivo no puedes poner todo el hechizo junto, entonces puedes poner el papel debajo de alguna de las patas de la cama. Y el plato, con el tomate, escóndelo cerca. Lo puedes poner en alguna cómoda o en algún ropero. Si tienes animalitos, puedes cubrirlo con alguna bolsa de plástico. El hechizo lo conservarás por 3 días. Y cuando haga su efecto, lo entierras, sin el plato. El plato lo puedes volver a reutilizar. Al terminar el ritual, la vela la apagas con el dedo índice y pulgar, de esta forma. Si te da miedo quemarte, entonces puedes utilizar cualquier plato y lo pones encima para ahogar el fuego. De esta forma. Nunca lo vayas a soplar. El agua la tiras en tierra. Muy bien amigos,
Esto ha sido todo por hoy. No olvides compartir en tus redes sociales y si te gustó el video, dale manita arriba. Hasta pronto.